que el negocio no está en lo que uno le paga, sino en vender cosas a través de eso. Hicimos el primer lanzamiento que a mucha gente a veces no le funciona, a mí me funcionó. Sí. Y fue como 100 alumnos con, no sé, $1,000 de publicidad, creo que fue lo que había invertido. Y fue como, nunca he visto tanta plata junta. Entonces a uno le tocaba escribir las páginas de ventas, echarle cabeza, con plantillas como, oiga, aquí, bueno, ¿qué palabras pongo acá? Los videos de venta. O sea, hoy en día yo digo, y éramos unos berracos a hacer eso. O sea, hoy es muy fácil con la IA sentarse y hacer y que le dé un buen resultado. Es una locura lo que uno puede hacer con esta vaina. Es como la barrera técnica para abajo, ¿sí? Completamente, y se pueden lograr muchas cosas. Tengo una pregunta para iniciar. ¿Por qué Pianonautas? ¿De dónde surge? Bueno, Pianonautas tiene un inicio. Lo primero que yo empecé a hacer fue videos para YouTube en 2013. Yo como en 2011, 2012 estuve como viendo el tema de, oiga, qué negocios se pueden hacer por internet. Y dije, bueno, voy a ponerme a enseñar lo que sé hacer, que yo soy músico. Y de ahí empecé a compartir contenido educativo, básicamente tutoriales, con la idea de poder vivir de YouTube. En ese momento que llevaba unos añitos que YouTube había empezado a pagar. YouTube inició en el 2006, pues ya ahí llevaba algún tiempito, pero fue como en 2011 que como en 2009 que empezó a pagar. Entonces dije, ok, voy a buscar acá y empecé a hacer videos por ese lado. Y a medida que me fui metiendo y fui conociendo gente que hacía cosas parecidas, me dijeron, oiga, el negocio no es que lo que paga YouTube, sino es lo que usted pueda vender a través de esa audiencia que está generando. Y lo primero que hice ya fue por allá 2017 fue empezar a vender instrumentos musicales. Hicimos una marca de ukuleles, porque yo enseñaba también ukuleles, a tocar ukulele a través del canal. Y posteriormente ya fue el tema de, digamos, ya los infoproductos, de los cursos. Estamos hablando ahí sí ya 2018, 2019 más o menos. Okay. Así surge Pianonautas. Bien. Vamos para atrás porque a mí me parece muy interesante la historia de cómo nace, o sea, de cómo se van gestando los proyectos, ¿no? Inicialmente es como que usted dice, oiga, YouTube es interesante, es un lugar interesante, pero por ahí en esos años poco y nada se sabía de monetización o de qué hacer con un canal, o sobre todo qué hacer con una audiencia que se podría ir generando ahí. Entonces, la necesidad surge de que bueno, usted ya había salido de la universidad, estaba tocando y dijo, yo quiero hacer unos tutoriales porque me gusta, porque vi a alguien más. ¿Por qué sale eso? ¿De dónde sale eso? Porque no es tan común, ¿no? No es tan común, sobre todo en aquellos años, llamémoslo así, en el gremio musical, ponerse a hacer algo así, ¿no? Yo creo que usted era el único, no sé si de la universidad, que hacía eso o no, o me equivoco. Pues yo creo que en esa época sí, muy poquitos estaban subiendo videos. Ajá. Así, no sé, tengo en mente una niña y un profe por ahí que empezaron a subir contenido, pero era como, no era lo normal, ¿no? Y lo normal era graduarse y presentar el examen del estado a ver si quedaba uno de profesor en un colegio, sí, y ahí esperar para pensionarse. No, pero desde sobre, pues yo siempre desde el colegio como que tuve ahí algo por el emprendimiento, la típica que uno vendía dulces. Ya después cuando empecé a ver cositas por internet, empecé inclusive a traer bolsos, me acuerdo, por AliExpress. O sea, así fue que empecé, y tuve como los primeros pinitos también con la publicidad online en Facebook. Ahí en esa época era en Facebook, con el botón de promocionar, y fui como que, digamos, así se fue como gestando la cosa. Y ya cuando iba terminando la universidad, dije, voy a empezar a ver qué pasa, porque yo decía, yo no me veo trabajando en un colegio para nada. Pero sí es cierto que en esa época, pues por eso dije, cuando empecé era simplemente pensando en monetizar con lo que pagaba YouTube. O sea, yo no tenía bueno, quizás se le pasó a uno por la idea de patrocinios y demás, pero pues me decían, pues eso ya es para canales grandes que tienen bastante seguidores y demás. Yo dije, pues aquí es empezar a hacer videos para YouTube. Creo que duré 3 años hasta que me llegó mi primer cheque de $100. Sí, pero ya iba creando una audiencia, ¿no? Sí, que hoy por hoy, pues las cosas, uno las quiere rápido y toda la vaina, pero las audiencias realmente toman un tiempo, y pues en aquel momento no existía, o sea, realmente toda la rapidez de hoy, y eso también ayudaba como para decir, bueno, listo, estoy generando esto, no sé en qué vaya a totear esto, ¿sí o no? Pero vamos avanzando. Pero sigamos haciendo videos. Sí. No, y también surgió, bueno, cuando yo empecé, lo primero que hice como todo bueno, en esa época yo creo que el celular que tenía no tenía cámara, o era una cámara muy simplona,
y fui y Sí, me compré una cámara en San Andresito y quería hacer videos. A mí me inspiró mucho un youtuber que en esa época que ya tampoco hace videos, que llamaba Mr. Guitar Man, no sé, ok, y él hacía cosas con stop motion. Entonces, y hacía música y hacía los videos con stop motion. Digamos que ahí yo traté como de yo hacer algo así y después, no sé, ya con la cámara llena, pues voy a empezar voy a subir esta canción tocándola. Y de ahí entonces pues, me van a decir que como que se hacía el tutorial. Entonces dije, bueno, hagamos el tutorial. sí, Digamos, así empezó y ahí dije, bueno, y empecé a conocer también un poco más la plataforma. Casi también me cayó un strike por derechos de autor, entonces ya después empecé a entender cómo darle una vuelta al contenido para no tener problemas con canciones y demás. Pero digamos que así surgió, o sea, como queriendo entrar a la plataforma, haciendo, bueno, este señor Mr. Guitarman era productor de cine, entonces obviamente fue como, uy, esto está muy difícil de hacer, pero sí. sí puedo enseñar. Ok, buenísimo. Y empieza a surgir entonces o sea, la forma de tratar de llevarlo a algún lugar, a monetizarlo, a ver cómo se puede llevar esto. Y a la par, ¿qué sucedía? O sea, quiero entender como el paralelo de ser músico con ir creando contenido, porque yo siento también, bueno, yo también soy músico y siento que ha sido una situación muy compleja para muchos músicos. Yo he hablado con muchísimos amigos que tengo y es como, no, pues hoy en día uno tiene que ser músico, pero tiene que ser creador de contenido y hacer un montón de otras cosas para poder llevarla. Pero ¿cómo era eso en paralelo? ¿O cómo fue transicionando? ¿Cuál fue esa experiencia? Ok, bueno, Gonzalo en la universidad tuvo un grupo y, bueno, éramos tres, pero yo muchas veces me encargaba como de la parte de las redes y demás, o sea, como que yo me fui ahí conociendo un poquito los primeros espíritus. Después, ay, yo no me acuerdo, ni, bueno, yo seguramente me acuerdo, sí, tocábamos en lugares, en bares, en restaurantes, y Ajá. tenía también un par de alumnos ya, digamos, estuve en una academia algún tiempo, sin embargo tampoco o sea, me parecía chévere, pero dije, no, yo no, aquí dando clases uno a uno, todo un sábado, no, esto tampoco es para mí. Pero sí me gustaba enseñar, pero sí Para era, para mí ese era un botón de pánico, el botón de ah, pánico. Uy, no, me voy a eh, poner a enseñar en algunas cosas porque yo también he visto en muchas personas que les interesa mucho enseñar, tal vez no de pronto una academia, tal vez no a ese grupo de, no sé, pueden ser niños, adolescentes, sí, y que hay que encontrar como a quién, ¿sí? Realmente, ¿no? Como ese nicho que realmente a uno le guste y que pueda haber avances. Entonces, bueno, sigamos me pasó así, con la línea de tiempo, ajá. en el tema de los niños, como que y me empezaba, las clases que le daba a adultos eran más chéveres porque era gente que quería aprender. Muchas veces los Exacto, niños era como que el papá aprenda. exacto. Entonces era diferente como la recepción de lo que uno enseñaba a un niño a un adulto. Tal cual, sí, tal cual. Y entonces, bueno, empieza a crear, ¿qué contenido? ¿Qué tipo de contenido se creaba en aquel momento? Yo hacía tutoriales de canciones, tal cual. O sea, la canción que estaba de moda, la de Nicky Jam, pues, la de no sé qué. Me acuerdo que el strike lo recibí por esa canción que salí, que se llamaba El Taxi. Eran canciones que la gente buscaba, pero bueno, me cayó por derechos de autor y casi duró como 6 meses tras de que no ganaba nada, 6 meses sin monetización. Así fue que empecé a crear ese tipo de contenido. Ahí también empezaba el profe y enséñalos en guitarra, pues yo por ahí la guitarra la charrasqueo un poquito. Entonces, pues Sí, era al final enseñar simplemente los acordes y el ritmo. Y de ahí surgió también el tema de enseñar ukulele. Me compré un ukulele y comencé a enseñar. ¿En qué momento da como el paso para empezar a pensar en otra cosa que pueda hacer? Cuando empecé a me invitaban como a 2 reuniones de YouTube en Bogotá, y dije, bueno, voy a ir a ver qué. Allá pues conocí a gente, ya estaba Julio Profe, que ya era famoso en esa época, sí, y bueno, no me acuerdo de la reunión, estaba creo que Mario Ruiz, había muchos youtubers, pero estaba, y casualmente quedé sentado como al lado de mucha gente que enseñaba cosas educativas, ¿sí? No era de entretenimiento, sino y había otro señor que tenía un canal de cosas de electrónica, y él fue el que me dijo, no, es que el negocio no está en lo que uno le pagan, sino en vender cosas a través de eso, y dijo, yo tengo una tienda electrónica, y claro. enseño mis circuitos y le vendo a la gente lo que necesitan, las resistencias, bueno, todo el protoboard, todo lo que necesitaran ahí, él lo vendía. Y dije, ok, está interesante. Sí, Y así fue que dije, bueno, ¿y yo qué puedo vender? Sí, me acuerdo que un amigo me ha dicho, póngase a vender cursos. Yo en esa época
era un poquito más difícil también uno pensar cómo iba a vender. Yo no sabía nada, ni hacer páginas, ni sabía medio hacer publicidad, y la publicidad mandaba era un número telefónico, un WhatsApp y ya. Y lo primero que hice fue dije, bueno, yo enseño ukulele, voy a buscar un fabricante de ukuleles y le pongo una marca y los vendo yo. Y así fue que empecé y creamos una tienda online que estuvimos como casi hasta el 2020, porque el ukulele en esa época estaba como muy de moda. Sí, sí. Entonces fue como El instrumento de todos los que se volvían pachamamescos por aquella época era el ukulele. medio hippies. Sí. Sí, la gente quería aprender y digamos, llegamos en la ola en el momento y entonces todos los días despachábamos de a 5 o 7 cajas de ukuleles y nos iba bastante bien. Hasta antecitos de pandemia, que ya empezó como a caer, y bueno, luego llegó la pandemia, que ahí fue, aunque la pandemia ya me agarró ya con los cursos. De hecho, yo hice mi lanzamiento en febrero y nos encerraron en marzo. Entonces yo era trabajando y la gente, de hecho también en esa época en YouTube hubo un pico de visualizaciones, entonces nos llegó más de monetización. Creo que hasta el día de hoy no he ganado lo que gané en los meses de pandemia. No, esos años maravillosos, dudo que, que vuelvan. Mucha gente, ¿no? Cuando llegó la pandemia, el negocio digital explotó, ¿sí? Y adelantó un montón de cosas. De hecho, yo entré al negocio digital por la pandemia, ¿sí? Que hacía otro tipo de cosas y como que, bueno, ya no podemos tocar. Yo en aquel momento trabajaba en una emisora y como que, ¿qué me pongo a hacer? Y la típica búsqueda en YouTube de cómo puedo ganar dinero, no sé, con ciertas cosas, me fue llevando al ecosistema digital. Pero Juan, hay algo que me parece muy interesante y es que, listo, viene la transición, conoce a otras personas, ahí en ese momento usted empieza a decir, ok, hay una audiencia y cómo empieza a hacer la transición de yo puedo generar más ingresos, o sea, convirtiendo esto realmente en un negocio. ¿Hubo algo que dijo, esto puede ser, realmente por aquí es la vaina o sea, algo detonó como ese pensamiento y esa realidad que hoy ya está hecha? No, que pues sí tuve como mentores y en su época, digamos, ya empezaron o empecé a ver que se hacían lanzamientos y me parecía bastante curioso la manera, o sea, como la metodología, y caí en un lanzamiento que enseñaban cómo, no cómo hacer lanzamientos, pero sí se llamaba el Máster en Video Marketing, creo que. Entonces, precisamente a través de YouTube de los videos, cómo generar un producto, un ebook, ¿cierto? Que la gente lo descargara y cómo hacer un embudo para llevarlo. Digamos, así empecé a entender cómo funcionaba un poquito más el mundo digital, que era básicamente tener leads y llevarlos en un embudo, y fue como lo comencé a hacer. Ya después sí me puse a estudiar, estudié con Luis Eduardo Barón en el 2019 y empecé a ir a eventos de marketing digital. Sí. Y ahí, bueno, compré una mentoría y ahí sí aprendí a hacer los lanzamientos, aprendí a hacer los webinars. Entonces fue como, ok, ya. Y ahí hicimos el primer lanzamiento que a mucha gente a veces no le funciona, a mí me funcionó. Sí. Y fue como 100 alumnos con, no sé, $1,000 de publicidad, creo que fue lo que había invertido. Y fue como, nunca he visto tanta plata junta. Sí. Muchas cosas ahí, ¿no? También porque el mercado ahora pues ha cambiado un montón, la gente como que los lanzamientos, bueno, ya conoce, Sí, ¿no? Ya saben que sí, listo, es un evento y al final voy a tener una oferta y demás, pero en aquel momento eso no era común, para nada. O sea, yo recuerdo incluso año 2021 comentándole a una amiga mía cuando yo estaba aprendiendo a hacer lanzamientos. Y yo le comentaba, ¿no? Le decía, vea, es que es esto, y no sé qué, y esto es maravilloso y tal, tal. Y ella me decía, pues yo estoy en uno entonces en este momento, era en inglés. Entonces yo, claro, yo le explicándole a ella, no, mira, es que haces tantas clases y en la clase 1 preparas a la gente para esto y creas una oferta para darles al final y esto lo va llevando y no sé qué. Claro, yo maravillado y ella como que lo que estaba pensando era como que, esta gente me está llevando porque me van a vender. Entonces en aquel momento, supongo yo, mucho antes, 2019, pues uno hacía el evento y ni siquiera tenía que preparar a la gente para decirle que iba a haber una oferta. Hoy en día, si uno no lo hace desde antes, casi que no vendes, pero nada. Sí, sí, sí. Sí, en esa época, o sea, yo acababa de empezar a entender qué eran los lanzamientos. Creo que bueno, la Jeff Walker salió en 2014,
fue que él lo empezó a promover en el mercado gringo, si no me falla la memoria. Sí, Y sí, empezamos a hacer lanzamientos y pues estando en pandemia, sí, no había, como se dice, no había que preparar a la gente. Uno llegaba y daba sus clases, al final yo ni siquiera daba el precio, sino el día de la matrícula, entra a la página y revise cuánto vale y empezaban a llegar las ventas. O sea, era, sí, ya ahorita el mercado o la gente, pues ya uno ya dice, quieren que me registres que me van a vender algo. claro. Sí, 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 claro, el mercado está mucho más sofisticado, que todo el tiempo ha generado eso, y también la pandemia pues generó todo ese tipo de dinámicas, porque también hay muchísima más gente pautando, muchísima más gente con infoproductos o con productos físicos, entonces la gente pues ya sabe, entonces hay que sacar mayores habilidades. ¿Qué vendió en ese primer lanzamiento? ¿Cuál fue el producto? Un producto que todavía tenemos, es como nuestro producto bandera insignia, se llama, bueno, en esa época tenía otro nombre, le puse curso esencial de piano, ahorita se llama Piano desde cero para adultos, pero es para alguien que inicia desde cero, desde cómo sentarse en el piano. Igual tengo gente que entra y ya conoce a alguien, te le digo, no, pues saltes esos dos primeros módulos que son lo esencial, ubicar las notas y demás, y los llevamos a enseñarles a acompañar y a tocar canciones en ritmos como los boleros, las baladas, el pop, rock, cumbias, rancheras. Tenemos un público adulto, bastante adulto, sobre todo ya pensionados, entonces, Sí, digamos, sí. en ese primer lanzamiento también fue que ya me di cuenta qué tipo de gente era la que me iba a comprar. Y entonces ¿Cuál ya era, después, claro, cuál era la audiencia que estaba ahí y era simplemente activarle la oferta que estaban esperando? ya después entonces empezamos a afinar detalles, digo, pues hablemosle de solo a esa gente, o que tiene como ese, más bien de esa edad, ¿cierto? Entonces yo ya no hago campañas para gente de menos de 45 años, sino gente que ya está como, oiga, pues ya casi me voy a pensionar o ya me pensioné, tengo tiempo y quiero cumplir este sueño que no he cumplido. O sea, esa es la historia del 90% de los alumnos Sí. que nos llegan. Ok, y lanza, abre carrito, ¿usaba pasarela de pago, usaba Hotmart en aquel momento o cómo? Sí, fue con Hotmart, ahí Ok, empezamos con Hotmart. listo. Y bueno, entra todo ese montón de gente y usted qué pensó? No, ¿Qué dijo? yo me acuerdo cuando estaba haciendo la oferta, ese primer curso yo lo vendí como en $100, Sí, 99. Y cuando yo estaba haciendo la oferta, yo decía, no, esto está muy caro, la gente no me va a pagar tanto. Yo hasta iba a incluir, afortunadamente no lo hice porque me hubiera pegado una embalada, iba a incluir que les iba a mandar un pedal para el piano a su casa. Yo dije, pues fácil, lo compro por AliExpress y claro. se los mando a cualquier lado del mundo. Entonces fue que, pero ahí el mentor que tenía me dijo, no, no, va solo digital, no se ponga a embalarse con ese tipo de cosas. Sí, Y ahí empezó, digamos, el curso no estaba grabado, bueno, creo que había grabado como el primero o segundo módulo y lo fuimos entregando, ahí lo fuimos entregando paso a paso. Ese curso todavía es el que vendemos. Creo que la gente le empezó a gustar bastante porque nosotros hacemos, aún lo hacemos, inclusive hay gente que entró en esa época que aún les invitamos a las clases. Los sábados hacemos como un recorrido, vamos revisando los módulos del curso y demás, entonces siempre se van sintiendo acompañados. Ya pues con el tiempo hemos sacado muchos más productos, membresías, entonces pues esos alumnos que tenemos desde esa época todavía los veo en las clases, todavía entran, es chévere porque son bastante comprometidos. después de ese lanzamiento y bueno, digamos que pues la experiencia fue muy buena y toda la vaina. Uh-huh. Usted qué piensa y usted dice, tengo que seguir haciendo esto por el resto de mi vida? Ya voy a crear una empresa, ya, o sea, ¿qué es lo que sucede ahí? A ver qué empezó a pasar. Bueno, el primero fue que le dije a mi hermana que trabajara conmigo, porque ella Ajá. acaba de graduar de la universidad y tuve que trabajar en un call center. Y mi mamá le hizo salir del call center porque le iba a traer el COVID a la casa. Y le dije, no, venga, trabaje conmigo. Entonces ella empezó a aprender. Digamos, todavía lo manejamos con un equipo pequeño, somos los dos y tenemos ya profes que dan clases. Sí. A veces pues hacemos cosas con externos, pero sí, digamos, lo manejamos aún así. Pero sí, obviamente, o sea, ahí ya se le crece a uno la visión, decir que pues no voy a ser yo el único profe, voy a traer más profesores, ¿cierto? Porque primero no tengo para dar yo tanto tiempo, sobre todo de las clases en vivo, pero también tenemos profesores con los que hemos grabado otros cursos de cosas que pues ellos son expertos, conocedores, y lo que hacemos es, ok, hagamos el curso y nosotros nos encargamos del marketing. El curso pues, es de Pianonautas, es nuestro, y vamos ahí también creciendo como el catálogo de productos que tenemos. Sí. La idea más adelante es podernos expandir a otro tipo de instrumentos musicales. Ya hemos hecho por ahí pruebas con clases de canto,
Entonces vamos como probando cosas. Hay clases de teoría musical, esa es nuestra membresía, vamos dándoles contenido, pero sí, es como, ok, acá hay algo poderoso y hay que aprovecharlo. Claro. Y además la educación, yo creo que esto no se va a acabar nunca, quién sabe con la IA, pero no, igual siento que ese contacto, por lo menos de asistir a clases, sobre todo porque el público es bastante mayor, entonces está un poco también enchapado a la antigua. Sí, y toda la tecnología y que cada vez va más rápido, también siento que estas personas requieren del acompañamiento porque, bueno, ser también como autodidacta dentro de la tecnología, si uno no la tiene muy interiorizada, siente que le queda grande, ¿no? Siente que se abruma un poco. Sí. Entonces, pues eso es muy importante. Hablemos un poquito de la parte técnica, Juan. ¿Qué hacía en ese momento, digamos, para lanzar? O sea, con táctica, digamos, se hacía por WhatsApp, no se hacía por WhatsApp, por dónde se hacía la clase, un poquito como todo este tipo de cosas. ¿Se usaban mensajes de calentamiento? ¿No se usaban? ¿Cómo era en aquel momento digamos, en comparación de cómo se hace hoy también la técnica de lanzamiento? Yo creo que esas primeras clases o esos primeros lanzamientos no utilicé WhatsApp, fue a punta de correo electrónico. Tenía cuando estuve vendiendo los ukuleles, esa tienda se linkeaba a un de correos, que era yo usé uno que se llamaba Tienda Nube, y Sí. Tienda Nube es argentino y tenía un CRM también argentino, entonces digamos con ese fue el que hice el primer lanzamiento, pero luego tuve que cambiar porque ese no se enlazaba con Hotmart. Entonces dije, ok, tengo que buscar cómo hacerlo. Pero la verdad no tengo en mi cabeza eso, pero creo que los primeros lanzamientos ni siquiera le metimos WhatsApp. O sea, fue así, puro correo electrónico. Ya después pues sí lo empezamos a implementar. Sí estoy pensando ahorita porque teníamos antes un montón de grupos que ahora los volvimos una sola comunidad, ¿no? Pues, por facilidad. Pero no recuerdo en qué momento empezamos a usar WhatsApp, pero sí, inclusive sí usábamos por lo menos Hotmart, pero no usábamos nada de aprovechar el checkout, de poner otros productos. O sea, ese primer lanzamiento fue como, ok, probemos y bueno, funciona. Pero digamos, de herramientas en esa época, el tema de email marketing, sí hacían, bueno, calentamiento, creo que después de empezar, en los siguientes lanzamientos sí hacía como un par de clases de calentamiento, una o dos, como hablando de los conceptos básicos y siempre recordando ir a las clases. Y con publicidad sí poníamos esos que llamaban los video nuggets, que eran los de la línea arriba y abajo. Sí, sí. Muy famosos en aquella época. Sí, sí. Y que uno le tenía que poner manualmente los subtítulos. Sí. Sí, ya no, estas nuevas generaciones no saben lo que es eso de transcribir un video a mano. Y digamos que así era que hacíamos el calentamiento. Realmente, quizás un par de clases y correos electrónicos. Okay. Recordando y recordando. Y la clase pues se hacía por YouTube. No, mentiras, ni siquiera la hacía en vivo. Yo no hacía las clases en vivo. Sí las subía. O sea, yo grababa la clase de esos primeros lanzamientos. Era un video grabado que sí poníamos en estreno en YouTube y lo compartíamos. Ok. Ya que me acuerdo, sí, ni siquiera eran en vivo. Claro, ni siquiera eran en vivo. Sí, 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 muy comunes en esos, lo que después se llamó como el falso en vivo. Aunque usted le decía a la gente, le decía que estaba en vivo o no. No, era un video. No, esto es un video y véanlo ahí, listo. Sí, tal día libero el video 2, tal día libero el video 3. Exacto, buenísimo, Sí, buenísimo. Sí, ¿Y qué ha cambiado a hoy, Juan Diego? ¿Cuál es la diferencia de lo que hacía antes, de lo que hacen ahora? Bueno, que es más rápido. No, pues que usando, cuando llegó ChatGPT, yo me acuerdo que yo lo usé creé un correo que yo tengo, digamos que es para meterme a listas de spam y eso. O sea, yo creé mi ChatGPT con ese correo electrónico y dije, ¿qué me van a investigar? Una cosa es rarísima. Cuando lo empecé a usar yo, no, obviamente pues ya uno empieza sobre todo a generar así de copy y todo, es mucho más rápido. O sea, es más rápido. Hacer correos electrónicos, digamos, todo ese tipo de cosas pues empezó a volverse, obviamente a mí me gusta sentarme y que quede bien, o sea, que a mí me guste, no que sea como lo primero que me da, eso fue, sino irlo haciendo. A veces me toma hasta tiempito porque le digo, oye, no, esto no me gusta, cambiémoslo, no sé qué, hagámoslo así. A pesar de que él ya tiene como las instrucciones y demás, pero hay cosas, frasecitas que usa que suenan muy ChatGPT. Sí, 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 que suena muy IA, ¿no?
Sí, después nos empezamos, bueno, cuando ya cambiamos a los siguientes lanzamientos con el otro CRM para que nos sirviera con Hotmart, entonces que la gente comprara y llegara automáticamente una lista. Después cuando tuvimos la membresía, entonces la automatización para cuando la gente compraba o cuando se retiraba, entonces que lo sacara de la lista. Digamos que ahí fuimos conociendo como esas cositas. Al principio pues, fue medio artesanal todavía, pero digamos que así fue que fuimos creciendo y no soy un experto en ese tipo de cosas, pero creo que utilizo lo que necesito Claro. de esas herramientas. Bien. Pero lo que ha cambiado, ahorita es más rápido, más fácil. Creo que también eso quita las barreras de entrada para la gente que llega. Creo que la IA sí ayuda mucho. Pues alguien que no sepa de copy, al menos va a hacerle algo medianamente decente. Obviamente alguien que sepa más, pues lo va a poder aprovechar más. Pero pues eso era algo que no estaba antes. Antes a uno le tocaba escribir las páginas de ventas, echarle cabeza con plantillas como oiga aquí, bueno, ¿qué palabras pongo acá? Los videos de venta. O sea, hoy en día yo digo, y éramos unos berracos a hacer eso. Hoy es muy fácil con la IA sentarse y hacerlo y que le dé un buen resultado, un resultado decente. Sí. Es cuestión de iterar las ideas, pero yo recuerdo en aquel primer momento cuando yo estaba aprendiendo también a hacer cosas de copy, sobre todo lo que me tomaba demasiado tiempo era hacer la investigación, ¿no? Entonces era andarse a un foros de Reddit, andarse a YouTube, a leer comentarios en grupos de Facebook, en todo lado para tratar de hacer una pequeña investigación y de tener un primer avatar al cual yo le iba a hablar, ¿sí? Y eso tomaba días, semanas. Sí. Hoy eso se hace muy rápido y creo que acorta. O sea, sinceramente es como una forma de poder usar bien las herramientas de IA, que ahorita quiero que vayamos un poco allá, ya como la IA en la música, porque también es un tema bien interesante. Acorta muchísimo, primero baja la barrera de entrada técnica, cualquier persona puede acceder, y segundo, tener un primer resultado o poder lanzar algo rápido con IA es súper breve. Poniendo el tema justo de la IA, Juan, en la música o en el, digamos, en el negocio, en este caso de infoproductos para la música, ¿qué herramientas hay que la gente usa o que ustedes usan o que usted ha visto que está bien interesante dentro de esa industria? Ok, bueno, cosas que he visto, a pesar de que yo pues nunca me dediqué ni a la producción, digamos, mi foco en la música siempre ha sido hacia la educación. Y yo decía, yo creo que la IA no va a ser capaz de hacer canciones y ya hace ya un tiempito es capaz. Que yo no las escucho, bueno, de pronto para alguien músico las reconoce, de pronto alguien que no es músico no, pero la escucha y uno dice, suenan cosas muy parecidas, pero la verdad son cosas muy buenas. Yo le mando a amigos músicos y les digo, oye, mira este jingle que me hicieron. No, buenísimo, está buenísimo. Ya, bueno, mire, le hicimos con una guía, con un pronto. Dice, ¿en serio? No estamos acabados. Pero digo, y eso cada día pues va a ir a mejor. Claro, Y claro. la música me ha visto, o sea, ya masterizar, inclusive hacer mezcla de las grabaciones, puede uno meterlos a un software y se los entrega súper top. Sí, Ahí sí. ya, lo que he visto por ahí que ha dicho la gente que hay que tener cuidado con el tema ya de los derechos y demás, porque pues si es una composición de uno y uno se la mete un software de esos, hay que leer la letra pequeña de qué van a poder hacer con eso, porque a la final pues yo creo que ahí empieza ya el tema de derechos de autor, así como tampoco del otro lado de la música que crea la IA, pues no podría uno apropiarse. Sí, 100%. De esta parte, digamos, de la música, esas herramientas me han parecido también que llegan como a revolucionar. Y aquí en el negocio, a ver qué usamos mucho, obviamente, ChatGPT, nos ayudamos también ahí mismo para hacer imágenes. Últimamente he estado, y me ha gustado bastante que las clases que estamos dando, estoy usando Gamma para hacer diapositivas. Un súper buen apoyo, a veces nos da muy buenas ideas. Digamos, en esta parte de educación, ¿qué más? No, creía que ahorita estoy usando mucho Gamma, estoy usando ChatGPT, he visto lo del tema de cloud, que no me le he metido todavía, pero sí quiero empezar a probar porque yo también he visto Bastantes vainas con eso, sí. el potencial que eso tiene, sí. Nosotros, bueno, poniendo la IA, yo lo que he visto que me parece genial es, en algún momento tuve un pequeño estudio donde hacía como toda mi preproducción y toda esta vaina, y algo con lo que yo lidiaba era con la parte técnica. Nunca fui tan técnico ¿sabes? Como aprender a manejar que Logic o Pro Tools y toda esta vaina siempre
me era muy complejo y tenía muchas ideas y hace poco vi una IA, creo que se llama Suno, en donde yo decía, parce, si eso hubiera existido cuando yo estaba haciendo un montón de canciones y todo el cuento hubiese sido genial también, porque yo tenía muchas ideas y es como, ok, ¿qué pasa si yo a esta pista le empiezo a agregar, no sé, unos vientos o todas estas ideas y los voy llevando hacia allá y esta IA viene y me pone, no sé a qué nivel de producción, pero por lo menos lo pone para maquetear, creo que es genial, ¿sí? Para tener las ideas. Ya después, digamos, en el proceso profesional, quizás en algunos puntos puede ser interesante. Eso en el punto de creación, que es lo que hablaba. O sea, siento que la IA puede ser una herramienta poderosísima para crear rápido, para tener ideas y luego ya llevarlas a un punto en el que se pueden usar de mejor forma. Sí, sí le he visto que graban con la voz una melodía, y le dicen, bueno, quiero que esto lo toque como si fuera una orquesta, no sé qué, o sea, y es increíble. Sí, o sea, es como tengo una idea, desarrollémela ahí de una vez. Sí, se llama Suno. Sí, Esa es la que hace canciones también. Que siento que las canciones, o sea, uno las escucha y ya dice, "Ah, esto lo creo esa plataforma". Pero de todas maneras, o sea, son canciones que yo escucho a veces en la radio de jingles y como, eso lo hicieron con Suno. Está bueno, sí, porque al final es como el 99% de las personas probablemente no se dan cuenta, pero los músicos siempre lo podrán ver. Oiga, ahorita que mencionaba lo de cloud, hay muchas cosas. Nosotros en el último trimestre hemos incursionado demasiado en esto y hemos cambiado también un montón de cosas dentro del negocio, sobre todo tener como toda la operación gracias a eso, y es una locura, ¿sí? Es una locura lo que uno puede hacer con esta vaina. Es como la barrera técnica para abajo, ¿sí? Completamente, y se pueden lograr muchas cosas. Probablemente dentro de Pianonautas puede funcionar mucho para ser más didáctico, ¿no? Para los estudiantes, tal vez herramientas, desarrollar esas herramientas y ponerlas al servicio de la gente. Para hacer como una aplicación para que puedan estudiar temas de solfeo. Pero sí, justamente por eso esta mañana estaba viendo y dije, con esto puedo hacer esto. Porque no sé, como a principio de año, finalizando el año pasado, quiero hacer una aplicación que le sirva exactamente como de apoyo. Eso. Me puse como a mirar y yo no daba pie con bola, yo por dónde hago la aplicación. Pero siento que ahorita con esto que llegó es otro, o sea, súper potente. Sí. Esos procesos son mucho más simples, sobre todo porque uno tiene muchas ideas en mente que lo frena mucho la parte técnica. Sí, pues tengo que echar código, yo no tengo ni idea de qué es eso, ¿sí? Entonces, simplemente aquí es como que lo va impulsando uno a hacer eso. Juan, vamos ya llegando casi que al final. Me gustaría preguntarle, bueno, ¿qué vienen que para Pianonautas, para todo el equipo de trabajo de ustedes, qué se han pensado en este año? ¿Cómo ven ese futuro próximo? Ok, bueno, el año pasado estuvimos sacando muchos cursos chiquitos nuevos y este año dijimos, bueno, vamos a potenciar los grandes para atraer gente y que caigan como en nuestra red de todos, porque nos hemos dado cuenta que una vez ya entran, la verdad a la gente les gusta bastante, sobre todo porque hay un apoyo grande humano con las clases y creo que los infoproductos han ido hacia eso, que al principio uno vendía un curso y ya, pero lo que diferencia a alguien que, digamos, que se queda con la marca o que se queda con uno, a la final es el servicio y poder ver que, oiga, aquí, si yo me mantengo acá, voy a poder seguir aprendiendo, ellos van a estar ayudándome, respondiéndome preguntas. Claro. Entonces, digamos, creo que potencialmente... Al final la comunidad, ¿no? Al final, siempre volvemos a eso. Tal cual, en la comunidad. Quiero potenciar el tema de las membresías para poder tener un poco más de predictibilidad en algunas. O sea, hay una membresía que yo tengo ya hace ya vamos a cumplir 6 años, y hay gente que ya va en la cuota 65. Entonces, hay gente súper firme ahí con Pianonautas y queriendo aprender de música. Hay, por lo menos en esa membresía, son clases todos los días a la semana, de lunes a viernes, en vivo. Entonces, hay mucha gente que nos cancelaba porque decía, profe, no puedo asistir a todo, es mucho contenido, me voy. Entonces, ¿qué hicimos? Partimos esa membresía o sea, la membresía sigue, pero si usted quiere asistir solo a las clases de armonía, pues pague solo las clases de armonía. Si quiere asistir, pues digamos, ahorita justamente la semana pasada hicimos un lanzamiento de ese y empezamos hoy las clases de esa nueva submembresía, pero al final es como, oiga, ¿usted solo quiere esto? Pues llévese. Creo que este año la idea es potenciar bastante el tema de las membresías.
Es como un enfoque que tenemos. Ya lo estamos haciendo desde el principio de año, estamos haciendo clases todas las semanas. Quizás habíamos perdido un poco el ritmo, estuvimos buscando, ok, hagamos BCLs, hagamos cosas más automáticas y estaban funcionando, pero nos dimos cuenta que la gente no estaba escalando a otros productos. O sea, dejamos de aparecer, solo salíamos en publicidad, pero no estábamos sí damos clases para nuestros alumnos, Sí. pero no, digamos, llamados a la comunidad en general o demás. Entonces, ahorita estamos implementando casi que clases en vivo todas las semanas, que es como un pequeño webinar. Ok, buenísimo. Agarrar ese ritmo y la idea es como tener unas 5 o 6 clases y repetirlas. O sea, ir como en ese ciclo, que al final cada mes y medio se repitan las mismas clases, o obviamente con algunas variaciones y demás, pero no que sea tampoco siempre lo mismo, porque no vamos a quemar a la comunidad, pero sí que siempre quieran algo nuevo, haya algo nuevo por aprender, como que estén pendientes, oiga, si me están mandando un mensaje por WhatsApp es porque hay algo viene. Claro. Ventajas de las membresías versus, no sé, vender solamente el curso de un único pago, aparte de, obviamente, la recurrencia, ¿sí? ¿Qué ventajas ve ahí, tanto para la gente como para el negocio? ¿Sí? Ok. Bueno, lo primero es que la gente pueda acceder, en el caso de nosotros, pues la gente que paga la membresía accede a más clases en vivo con los profesores y es gente que se quiere estar, o sea, es gente que está más comprometida, si sea un ticket pequeño, porque pues la membresía cuesta $20, de todas maneras, es gente que se mantiene y se mantiene. Mira, ahí entró algo. Entonces yo creo que se mantiene la comunidad y esa gente cada vez que sacamos algo nuevo, esos alumnos siempre están ahí comprando. Entonces ya uno sabe, tales van a comprar y uno mira la lista y ahí llegan. Obviamente también la predictibilidad de los ingresos, ¿no? Oiga, ¿cuánto me va a llegar este mes? Ya tengo una base, no sé, de 200, 300 suscriptores que sé que sí o sí van a llegar. O sea, si pasa algo, o si me tomo una semana en la que no hago una clase, no Sí. no pasa nada porque ahorita hubo algo que sí no habíamos aplicado mucho y era lanzar los planes anuales. O sea, como dije, no, pues, saco solo los mensuales y ya, pero me doy cuenta que casi la mitad de las personas prefieren comprar el plan anual. Sí, Entonces, oiga, eso me parece muy importante porque hablando con Juanca, mi socio, habíamos planteado eso. Hey, ¿qué tal si nos planteamos también sacar un plan anual, una vaina así? Porque alguien nos había dicho, vea, nos mostró unos números súper interesantes, también en un negocio de recurrencias, y es como que uno tiene las cosas ahí y ahora que usted lo pone en mente, digo, vale la pena sacarlo porque sí hay un buen número de personas que dicen, yo ya estoy acá metido, comprometido y pues al final es una oferta también para las personas buenas. sí, asegura. Y de hecho, eso en el evento de Hotmart del año pasado en México fue lo primero que hablaron el fundador, Joao Pedro. Bueno, él dijo y mostró las recurrencias mensuales dentro de Hotmart están o sea, las recurrencias como 3 meses y medio, más o menos, pues el promedio. Pero las de anuales es 1.4. O sea, alguien que compra el año, el 40% vuelven a comprar. Además que ya uno asegura un año de pago, así sea en descuento. Claro. Pero sí, les diría, prueben. Yo tampoco, o sea, antes no lo manejaba. Quizás me lo manejaba cuando la gente me escribía, profe, no puedo pagar el año. Yo, sí, claro, mira, aquí le doy un descuento. Sí. Pero nunca lo ofrecía. O sea, ¿por qué nunca lo ofrecía? Exacto. Ahí está la vaina, ¿no? Sí, Cuando no paga el año del gimnasio. ¿Por qué no? Usted se emociona, sí, pero después terminan oyendo y demás. Juan Diego, mi hermano, pues creo que ha sido un espacio muy bacano. Muchas gracias por el tiempo. Toda la gente pues que está viendo o que más adelante podrá ver este espacio que estamos creando que se llama Diarios de Chat Level, donde hablamos con dueños de negocios, personas que son cercanas a nosotros y que nos cuenten un poco de su historia, que es bien interesante. Podrán buscar entonces Pianonautas, cómo los encuentran en ese canal de YouTube que ustedes tienen, en Instagram, en Data Crédito, en todo lado. Bueno, en YouTube, el canal tiene mi nombre, Juan Diego Arenas. Fue una de las cosas que hubiera hecho diferente si como fue lo primero que hubiera puesto otro nombre. Sí, tiene mi nombre, pues ya está verificado y chuleado. Si le cambio el nombre, me quitan la verificación y todo. Y bueno, voy a dejarlo así, eso no pasa. Okay. Pero si tienen pianonautas en YouTube, también les aparecemos. De hecho, pero a mí me parece más interesante que tenga su nombre, weón. ¿Sí?
O sea, porque al final es su marca personal y pues el negocio también es su cara. No le puede poner ahí como, bueno, en cualquier lado, ¿no? Juan Diego de Pianonautas. Sí, lo había pensado, yo dije, voy a ponerlo más bien así, Juan de Pianonauta. Bueno, es que es para no perder el chulito. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bien, y en todo lado entonces, Pianonautas, ¿cómo salen? Sí, Instagram también, Pianonautas, Facebook, estamos en TikTok, porque lo que hacemos es duplicar el contenido que tenemos en nuestras redes sociales, pero donde más nos movemos es en YouTube, la verdad. Más que contenido corto en Instagram y Facebook es en YouTube. Ahí donde hacemos clases en vivo, donde viene la mayor cantidad de comunidad. Claro. Ya le tenemos ya el tiro. En Instagram subimos cositas, pero nos enfocamos más en el tema de Sí, YouTube. la audiencia está en el otro lado, ¿no? Porque al final uno dice, bueno, quiero aprender no sé, una canción en piano y todo el mundo lo va a ir a buscar a YouTube. A YouTube, sí, nadie va a pensar, voy a buscar en Instagram cómo hacerlo. Exacto. Bueno, Juan, mi hermano, muchísimas gracias. A usted, gracias a tú, aquí por la invitación. Bueno, chao, pues nos vemos.